Bueno, pues muchísimas gracias. Se nota que eres amigo, creo que todo lo habéis notado. Y ante todo agradecer a la asociación que me haya invitado en particular a este evento, que creo que es tan importante para el desarrollo de nuestra profesión. Agradecer también al comité organizador y en particular me vaya a permitir que agradezca en concreto a mi amigo Manolo Romero, porque siempre cuenta conmigo. Muchas gracias, Manolo. Gracias. Bueno, cuando me planteaba esta ponencia, cuando me la propuso Manolo, me planteé, bueno, vamos a partir de conceptos básicos, ¿no? Que nosotros damos por hecho que vamos a actualizar, pero a lo mejor no sabemos de qué partimos. Entonces, cuando hice la revisión, pues decidí partir de lo de muy básico, dar unas pinceladas y luego avanzaríamos. Con lo cual vamos a ver un poquito al principio un concepto, un repaso de normativa, que creo que algunas veces nos falta, y luego nos vamos directamente a la vacuna. Recordaros que vamos a hablar directamente de inmunización activa, no vamos a hablar de inmunización pasiva, ¿vale? Vamos a hablar de vacuna. Y también recordaros que cuando hablemos en concreto de las vacunas no voy a explicar lo que son las enfermedades infecciosas que protegen, sino que directamente vamos a hablar de la vacuna, porque es que si no nos tiraríamos toda una mañana, ¿vale? Entonces vamos a empezar directamente con los conceptos básicos y espero que pues según la Real Academia Española de la Lengua, ¿qué se considera que es una vacuna? Pues un virus protege de un principio orgánico que convenientemente preparado se inocula a una persona o un animal para preservarlo de una enfermedad determinada. Pero como siempre, la definición de la RAE nos pierde un poco, ¿qué es preservar? Pues proteger, resguardar anticipadamente a una persona, animal o cosa de algún daño o peligro. En definitiva, ¿qué le está diciendo? Que es proteger, que es prevención y que protege de una enfermedad determinada. Recordaros que el INS nos dice que no hay que olvidar que las vacunas son una medida de protección primaria y que actúan antes de que nos afecte la infección. Todo esto es el marco normativo en el que nos podemos basar, ¿vale? Pero yo voy a recalcar o voy a repasar algunos artículos concretos de algunas de las normativas que veis ahí. Recordaros, sobre todo, por la actualidad, que el Real Decreto 1299 de 2006 recoge que en el grupo 3 son las enfermedades profesionales en las que vamos a tratar de prevenir con la vacuna. En el Real Decreto 298 de 2009, recordaros la importancia de la vacuna frente a la rubéola en las trabajadoras embarazadas, ¿vale? Que se considera que, salvo si existe prueba de que la trabajadora embarazada está suficientemente protegida contra estos agentes, por su estado de inmunización estaría en peligro, ¿no? En concreto, me gustaría resaltar el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Todos sabemos cuál es el concepto de enfermedad profesional en el artículo 115 del texto refundido, y en el artículo 196 es un artículo que muchas veces nos olvidamos de su existencia. ¿Por qué? Porque es importante hoy, porque nos dice que todos aquellos puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional están obligados a practicar un reconocimiento médico previo, ¿vale? Y además es de carácter obligatorio para el trabajador. También recordaros que el artículo 22 de la Vigilancia de la Salud nos dice que de carácter voluntario de estos reconocimientos, donde se incluirá si el trabajador necesita una vacuna o no, solo se efectuarán, entre otras cosas, cuando sí esté establecido en una disposición legal. Y si nos remitimos al artículo 196 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, esta es una disposición legal que nos obliga a hacer reconocimiento médico a aquellas enfermedades que se encuentran en el cuadro de enfermedades profesionales, ¿vale? En el artículo 37 del Real Decreto 3997, recordar que el personal sanitario tiene que evaluar los riesgos con criterios epidemiológicos y dentro de ello proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones del medio ambiente de trabajo, y también propondrá las medidas preventivas adecuadas, entre las cuales se encuentran las vacunas. Es función nuestra, ¿vale? Pero muchas veces cuando yo me planteaba esto y me metía en los foros de vacunas, me preguntaba, ¿hasta qué punto, me imagino que lo habéis preguntado vosotros también, ¿hasta qué punto la vacuna es una medida de protección obligatoria? Fijaros, en el Mandatory Vaccination of Healthcare Workers, publicado en noviembre del 2009, se recoge que en el New York State se propuso una vacunación obligatoria a los profesionales sanitarios frente a la gripe 1, excepto contraindicación médica. Y se preguntaba, ¿hay una violación de los derechos fundamentales? ¿Hasta qué punto un trabajador tiene que estar obligado a vacunarse? El juez ordenó retrasar la implementación de la norma, pero sigue la discusión. ¿Tiene prioridad la seguridad de los pacientes? ¿Justifica realizar excepciones a los derechos individuales del trabajador?
En 1922 hubo un caso en la Escuela de San Antonio, Texas, en el que el Tribunal Supremo ratificó ordenanzas de una vacunación específica, dando cuenta de que no confiere un poder arbitrario, sino que amplía la discreción necesaria para la protección de la salud pública. Olvidaros que, por ejemplo, el personal sanitario, si no está correctamente vacunado, puede transmitir enfermedades infecciosas a sus pacientes. Entonces, ¿hasta qué punto? Lo que veis abajo. Aunque tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos, es probable que los tribunales seguirán haciendo de la salud y seguridad de los pacientes la prioridad que permitan excepcionar los derechos individuales de los trabajadores. Es un tema que en los foros de vacunas se debate mucho y que se plantea la posibilidad de que haya una obligación en la vacunación del mundo laboral. Por ahí es una cosa. Y esta es la base nuestra en cuanto a vacunas. Todos conocemos el Real Decreto 664/97 de protección contra los riesgos por exposición a agentes biológicos y la guía de los que lo desarrollan. Pero yo quiero reseñar en concreto algunos artículos porque creo que son muy interesantes antes de hablar de la vacuna. El artículo 8 dice que el empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud a los trabajadores en relación a los riesgos de exposición por agentes biológicos. Antes de la exposición, hay que determinar si el sujeto padece algún tipo de enfermedad previa infecciosa o un déficit inmunológico. Y nos lo dice el artículo 1. ¿Vale? Incluso nos dice determinar el estado de inmunización del trabajador frente a los microorganismos a los que va a estar expuesto. Hay que hacer screening. Y nos lo dice el artículo 1. El artículo 8, perdón. Y muchas veces no nos planteamos los screening. Por supuesto, hay que hacer screening en función de los riesgos que esté expuesto cada trabajador. Pero la norma nos dice que hay que hacerlo y no los hacemos. También nos dice el artículo 8 que a intervalos regulares se ofrecerá al trabajador la posibilidad de realizar los 3 screening y serología con objeto de detectar su estado inmunológico frente a los riesgos biológicos. Es más, nos detalla en la guía que lo desarrolla el Real Decreto test de screening de infección frente al virus de la hepatitis B, hepatitis C, VIH, tuberculosis, rubeola, filotomegalovirus, pues todos los que veis ahí. Y tenemos la obligación de ofrecérselo. También nos dice el artículo 8 que cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, estas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas y de las desventajas de la vacunación y también de las posibles consecuencias de la no vacunación. Hay que informarle de todo y además el ofrecimiento al trabajador de la medida correspondiente y su situación de la misma deberán constar por escrito. Hay que hacer el ofrecimiento, informar de las ventajas, de los inconvenientes y de las consecuencias de la no vacunación por escrito. En el anexo 7 de este mismo Real Decreto se encuentran las recomendaciones prácticas de la revacunación y resaltaron, os vuelvo a decir, deberán informarse de estas ventajas e inconvenientes. La vacunación, por supuesto, ofrecida a los trabajadores no acarreará estos gastos ninguno y podrá elaborarse un certificado de vacunación que se pedirá al trabajador referido y cuando así lo solicite a las autoridades sanitarias. Por eso es muy importante el registro. En la Ley 33 de 2011, de 4 de octubre, muy reciente, la Ley General de Salud Pública, en el artículo 33 nos dice que la actuación sanitaria en el ámbito de salud laboral se desarrollará de forma coordinada con los empresarios y los representantes de los trabajadores y comprenderá los siguientes aspectos. Promoción con carácter general de la salud integral de los trabajadores, donde se incluirá la vacuna. La autoridad sanitaria, de forma coordinada con la autoridad laboral, llevará a cabo las siguientes actuaciones, además de las ya establecidas. Establecer mecanismos de coordinación en caso de pandemia. Y hay que coordinar los servicios de prevención y las vacunaciones en nuestro servicio de prevención con el Sistema Nacional de Salud. ¿Vale? Establecer mecanismos cualquier otra que promueva la mejora de la vigilancia, la promoción y la protección de la salud de los trabajadores y la prevención de los problemas de la salud derivados del trabajo. Es decir, tanto la autoridad sanitaria como la autoridad laboral, junto con los servicios de prevención, nos tenemos que coordinar, como también se recoge en la ley, y colaborar con ellos a la hora de hacer promoción de la salud y campañas de protección. ¿Pero qué objetivos nos vamos a marcar en un programa de vacunación laboral? Pues primero, por supuesto, conocer el estado de inmunización de todo el personal, especialmente a los nuevos. Tenemos que saber a qué partimos, si no, no podemos hacer un calendario que a ser posible tiene que ser individual. Informar a los trabajadores sobre los riesgos de la exposición, no solo de las ventajas e inconvenientes de la vacuna, sino está expuesto a este riesgo, estos son los riesgos a los que está expuesto, estas son las consecuencias de esta exposición a este riesgo y tienes una medida de protección que es la vacuna que te protegería de todos estos riesgos. Informar por escrito, vuelvo a subrayar que el artículo 8 nos dice que tiene que ser por escrito, de las ventajas o desventajas de la profilaxis con la vacuna o de la no vacunación. Por supuesto, en los programas de vacunación de vida laboral tenemos que administrar la vacuna recomendada,
controlar el riesgo de exposición en relación con el programa de inmunización seguido por cada empresa, establecer normas de restricciones laborales y tratamiento de los trabajadores que no están inmunizados después de la exposición a las enfermedades transmisibles. Por supuesto, tenemos que registrar. En salud laboral tenemos que registrar prácticamente todo y, por supuesto, tenemos que registrar las vacunas. Pero es muy importante, hay que registrar las reacciones adversas de las vacunas, que no siempre se registran. Yo comprendo que no se registran porque los trabajadores no nos notifican que es la reacción adversa que hemos tenido. Pero esa es nuestra función. Cuando nosotros vamos a informar y a formar del acto que le vamos a realizar con la vacunación, tenemos que informarle que si tiene cualquier reacción adversa, nos lo tiene que comunicar, lo tenemos que registrar para ir mejorando día a día con la vacunación. También nos dice que tenemos que proteger a los trabajadores del riesgo de padecer determinadas enfermedades transmisibles para evitar que sean fuentes de contagio, no solo para proteger al trabajador, sino evitar que sean fuentes de contagio de dichas enfermedades para otros trabajadores o para la comunidad, por ejemplo, si somos sanitarios. Tenemos que tratar siempre de cuidar al trabajador especialmente sensible y tenemos que prevenir enfermedades infecciosas en trabajadores que estén inmunocomprometidos o padezcan patologías crónicas. ¿Por qué? Porque ello sería un riesgo muy grave para ellos. Con la vacunación tenemos que intentar evitar o disminuir el absentismo por bajas laborales. Tenemos que intentar evitar muertes que se produzcan como consecuencia de las enfermedades infecciosas, siempre que exista la vacuna para ello. Y tenemos que evitar enfermedades infecciosas que pueden evolucionar a la cronicidad. ¿Pero qué criterios previos vamos a tener a la hora de indicar una vacunación? Pues por supuesto, siempre hay que tener una historia clínica, en este caso laboral, previa, donde recogeremos factores que son muy importantes a la hora de vacunación, como por ejemplo la edad, porque eso nos va a influir, no es lo mismo una persona que tiene una edad, que ha hecho un servicio militar, que ha recibido una vacuna en su servicio militar, que aquel que no tiene con una persona bastante más joven y no ha recibido esa vacuna. El género, por supuesto, no es lo mismo que sea hombre que la mujer, sobre todo de cara a las vacunas que se pueden poner en el estado de gestación o con intención de procreación, para proteger a esa mujer trabajadora. Los antecedentes médicos y tratamientos actuales, trabajadores especialmente sensibles. Tenemos que saber cuáles son trabajadores especialmente sensibles a la hora de programar un calendario de vacunación individualizada si es un trabajador inmunodeprimido. No le podemos poner las mismas vacunas. También tenemos que tener el puesto de trabajo y la población de riesgo, porque tendremos trabajadores expuestos a riesgos biológicos, la hepatitis B, trabajadores especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, pero no porque estén, por ejemplo, inmunodeprimidos, sino porque a lo mejor trabajan con animales y están expuestos a rabia. Aquellos que precisan viajar a zonas geográficas que sean endémicas de algunas enfermedades, pues necesitan una vacunación especial. Aquellas personas que desarrollan su trabajo en lugares donde, debido a la concentración de personas, existen determinadas enfermedades que sean más fácilmente propagables, por ejemplo, cuarteles, colegios, etc. ¿Y cuál va a ser el mecanismo de transmisión de la infección en el ámbito laboral? Pues vamos a tener un mecanismo de transmisión por aire, por ejemplo, la varicela, sarampión, tuberculosis, por gotas respiratorias, teferina, meningitis, por contacto, por ejemplo, lefe, fecal oral, hepatitis A, polio, y por parenteral, que es la que más suena a todo el mundo, pero existen muchas más, como son la hepatitis B, C y HIV. ¿Cómo vamos a clasificar las vacunas? Pues tenemos dos puntos de vista, desde el punto de vista microbiológico y desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista microbiológico vamos a encontrarnos con vacunas vivas, atenuadas y vacunas muertas o inactivadas, que nos las podemos encontrar de tres formas. Virus bacterias enteros, como todos conocemos, fracciones víricas o bacterianas y tozoides o anatoxinas. Desde el punto de vista sanitario vamos a hacer una doble división. Sistemática, es decir, todas aquellas vacunas que desde el punto de vista de salud pública se administran a toda la población española, y las no sistemáticas, que son de carácter individual en función de la persona y además del puesto de trabajo que desempeñe o en función de los brotes epidemiológicos que vayan surgiendo. Otro aspecto importante de la inmunización en el ámbito laboral es que valoremos de forma fehaciente la contraindicación real del profesional, y ahora lo voy a enseñar con una reseña de una recomendación de la Asociación Española de Pediatría, porque no todas las contraindicaciones son como tal. Tenemos que hacer un calendario individualizado, por supuesto, a cada trabajador, porque en función de sus características personales, su historia clínica laboral y el puesto de trabajo que desempeñe, llevar unas vacunas totalmente diferentes de otro compañero. No olvidemos la seguridad y la estabilidad de la vacuna, es responsabilidad nuestra. Por ejemplo, cuidado con la cadena de frío, cuidado con las temperaturas de los frigoríficos, que sigamos el control de las temperaturas, la opacidad, la luz, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Acordaros del consentimiento informado, tanto para el screening como para la vacunación del trabajador, por escrito, ¿vale? Y hay que recoger también el rechazo a la vacunación.
Recordaros que en la gestión de residuos las vacunas pertenecen al grupo 3 y como tal tienen que ser eliminadas en un contenedor rígido, ¿vale? Y por supuesto, realizar registro de vacunación, porque de ello aprenderemos y tendremos control de las posibles reacciones adversas, y fomentar e informar a los trabajadores de que nos comuniquen las reacciones adversas que van a tener. Como comentaba, según la Asociación Española de Pediatría, las verdaderas contraindicaciones de las vacunas son estas que veis aquí. Vacunas parenterales de virus vivo a las embarazadas, no se puede poner un virus vivo a una embarazada, eso es lo más claro que tenemos que tener de las vacunas. La vacuna de virus vivo en inmunodeprimidos tampoco se pueden poner. La vacuna de la polio oral en convivientes con inmunodeprimidos tampoco, por el mecanismo de transmisión. Hipersensibilidad a la reacción alérgica grave a una vacuna previa o algún componente de vacuna es una contraindicación de la vacuna. Y un rango fuera de edad de los establecidos. Lo siguiente son limitaciones o precauciones. No significa que esté contraindicado, sino que hay que tener precaución. Vacuna inactivada en sujetos con inmunodeficiencia, reacciones adversas graves a una dosis previa de la vacuna de la tosferina, por ejemplo, enfermedad aguda infecciosa moderada o grave, o encefalopatía progresiva hasta que el trastorno haya finalizado. ¿Qué vacuna indicaremos? Pues este es el resumen de las vacunas que os voy a presentar ahora. ¿Vale? Indicaros, como veis aquí, que existe una página en el Ministerio de Sanidad muy interesante para todos aquellos que tengáis población que haga viajes internacionales a zonas endémicas. Es un mapa dinámico, interactivo, que según donde pinchéis os dice qué vacunas están recomendadas en esa zona y cómo podéis adquirirlas, dónde podéis vacunar y demás. Yo creo que es muy interesante que sepáis este enlace por si tenéis algún tipo de trabajador en esas condiciones. Y os voy a resumir cómo van a ser las vacunas en concreto. En todas las vacunas no voy a explicar, como digo, en qué consiste la enfermedad infecciosa, pero sí os voy a hablar de la composición, las indicaciones, contraindicaciones, pautas, guía de administración y observación. Comenzamos con la vacuna sistemática que hemos dicho al principio que vamos a tener, que es la de tétanos difteria. Está compuesta por vacunas inactivadas, son tozoides de difteria, tétanos y sale de aluminio. ¿A quién está indicado? Pues a ser una sistemática para toda la población. ¿Qué contraindicaciones tiene? Pues ponerse en caso de enfermedad aguda con fiebre y alergia a los componentes de la vacuna. ¿Y qué pautas y vía de administración? Pues las pautas en adultos sin dosis previas, no olvidemos que estamos hablando de población laboral. Se pone una primera dosis tan pronto como sea posible, la segunda dosis al menos con un mes de diferencia desde la primera, la tercera al menos 6 meses después de la segunda y luego tenemos 2 recuerdos. Hay que recibir siempre 5 dosis, tenemos que tratar que hayan recibido 5 dosis. El primer recuerdo, que es la cuarta dosis, se pone a los 10 años de la tercera dosis y el segundo recuerdo, la quinta dosis, a los 10 años de la cuarta, ¿vale? Ahora hablaremos cuando pasemos a la TPDA, ya os contaré cómo se puede modificar esto. Observaciones. En las últimas recomendaciones del Ministerio de Sanidad que salieron en el 2009 nos recuerdan que cuando no sepamos dónde vamos hay que tratar de llegar siempre a las 5 vacunas y no se deben de reiniciar las vacunaciones, ¿vale? Dosis puesta, este es el lema, dosis puesta, dosis que cuenta, ¿vale? Y recordaros que entre la tercera y la cuarta dosis como mínimo tiene que pasar 12 meses. ¿Qué ocurre cuando tenemos una herida con riesgo tetánico? Pues tenemos una profilaxis por exposición que es la siguiente. Según los antecedentes de vacunación, si sabemos que el trabajador tiene menos de 3 dosis o no sabe cuántas dosis tiene puestas, porque esto no suele pasar mucho, hemos tenido heridas, no hemos puesto alguna vacuna, no sabemos cuántas llevamos. Pues si tiene 3 o es desconocida, si la herida es limpia, pues sí, se pone una vacuna de la hepatitis y se completa la vacunación. Y no hace falta poner una gamaglobulina específica. Si la herida es tetanígena, si se pone la vacuna, se completa la vacunación y si se pone la gamaglobulina específica. Si sabemos que lleva 3 o 4 dosis, no hace falta poner vacunación, a no ser que ya sepamos que han pasado 10 años desde la tercera o de la cuarta dosis. Y la gamaglobulina específica no hace falta. Y si la herida no es limpia, no hace falta poner la vacuna, a no ser que hayan pasado 5 años desde la última dosis, ¿vale? Y la gamaglobulina específica no hace falta. Y si sabemos que lleva 5 dosis o algunos llevan más porque el cuadro ha cambiado hasta hace poco, en 2009, que se impuso la nueva pauta, pues no hace falta ni poner la vacuna si la herida es limpia ni la gamaglobulina, y si la herida es sucia no hace falta poner una vacuna, no sé que ya hayan pasado más de 10 años de la última dosis y no haya recibido las 5, y hay que valorar el tipo de herida con lo que se ha producido la lesión, ¿vale? Donde se ha producido la lesión, y no hace falta poner una gamaglobulina específica. Pasamos a la tosferina. La tosferina está compuesta por virus atenuado de DTPA, no existe sola, va siempre asociada a la difteria tétano, ¿vale? Está indicado en personal de guardería y personal sanitario en servicios pediátricos, UCI neonatal, UCI de pediatría y demás.
La contraindicación, señalar que esto es muy importante. Está contraindicado cuando tengamos o antecedentes personales o familiares de convulsión previa. No se debe de poner, está totalmente contraindicado. ¿Qué pauta hay de administración? Se pone una dosis de recuerdo en sanitarios no vacunados de DTPA menores de 65 años. Y se recomienda tras 2 años desde la anterior dosis de la difteria tétano, ¿vale? Se sustituye una dosis de recuerdo por una de DTPA, ¿vale? Y también se realiza en mujeres madres recientes, que han dado a luz recientemente, tras el parto si no tiene historia previa de DTPA. Y la vía de administración es intramuscular. Observaciones. Aunque no está contraindicado, en mujeres embarazadas solo se recomienda la DT, ¿vale? Difteria tétano. No se recomienda que se ponga la DTPA, pero no es una contraindicación absoluta. Dependiendo del riesgo al que esté expuesto, se valora y en algunos casos sí se pone, ¿vale? La gripe está compuesta por virus fraccionados inactivados. Está indicado en, como veis ahí, sanitarios, trabajadores de instituciones cerradas, trabajadores docentes, trabajadores de primer auxilio o que realizan trabajos para la comunidad, personal que atiende a personas de alto riesgo y en trabajadores en grupos de riesgo con complicaciones por gripe. Aquellos que tengan enfermedades crónicas, pulmonares, depresión, tratamiento prolongado con ácido acetil salicílico o viajeros internacionales. ¿Para quién está contraindicado? Pues todos aquellos que sean alérgicos al huevo y a las proteínas del pollo y historia de hipersensibilidad a los antibióticos de tipo aminoglucósido. ¿Qué pauta hay de la administración? Pues todos sabéis que es una dosis anual en campaña, finalizamos la campaña ahora y se pone por vía intramuscular o subcutánea profunda en el deltoide. El neumococo. Tenemos 2 tipos de vacunas actualmente en España. Una vacuna antineumocócica polisacárida de 23 valentes o vacuna antineumocócica conjugada hexavalente. ¿Qué indicaciones vamos a tener frente a esta vacuna? Profesionales con riesgo de mayores complicaciones por enfermedad base del propio trabajador. Enfermedades crónicas como las cardíacas, alcoholismo, anemia, etc., las que estáis viendo ahí, incluso enfermedades de Hodgkin, linfoma, leucemia, mieloma, VIH y SIDA. Y luego pacientes que tengan que recibir algún tratamiento que disminuya sus defensas, como quimioterapia, radioterapia, tratamientos con inmunosupresores y demás. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener en la vacuna del neumococo? Pues generalmente la general de la vacuna inactivada, fiebre elevada o que sea alérgico a alguno de los componentes de la vacuna. Y no está evaluada en la embarazada, con lo cual se admite que se utilice si el riesgo al que está expuesto realmente la embarazada es muy alto. Pero en principio evaluación del efecto en la embarazada no existe actualmente. ¿Qué pauta y de administración vamos a tener? Pues se pone una dosis y se valora la indicación de una revacunación cada 5 años. Se pone intramuscular en el deltoide. La triple vírica, sarampión, rubeola, parotiditis. Esta es una vacuna combinada de virus de sarampión, rubeola y parotiditis atenuado. Ojo que digo atenuado, ¿eh? Indicaciones. Adolescentes y adultos nacidos después del 66. ¿Por qué? Porque a partir de ese 66 se recoge la guía de vacunación laboral de 2004 del Ministerio de Sanidad. Parece que hubo una mayor sensibilización frente al sarampión rubeola. Sin antecedentes fiables. ¿Por qué pongo fiables? Porque muchas veces nos olvidamos, muchas veces cuando preguntamos la historia clínica laboral, le preguntamos, ¿estás vacunado de la triple vírica, del sarampión? Y todo el mundo dice, mira, mi madre me ha dicho, o mi padre me ha dicho que yo he pasado algo con manchas, pero no sabe qué. Entonces tenemos que tener claro cuáles son los antecedentes fiables de la vacunación o padecimiento de la enfermedad. Está indicado al personal sanitario susceptible. Fundamentalmente tenemos que tener en cuenta a las mujeres en edad fértil y personal en contacto con las embarazadas, ¿vale? Contraindicaciones. Está contraindicada, por supuesto, las embarazadas y el no inmunodeprimido. Y también en aquellos que sean alérgicos al huevo, a la lumicina o a la gelatina. ¿Qué pauta hay de administración? Pues se van a poner 2 dosis, la inicial y luego una segunda entre 1 o 2 meses desde la primera. Y la vía subcutánea del PDA. Observaciones. Lo que os comentaba antes. ¿Está indicado el estudio serológico previo? Si nos remitimos a la normativa, como he dicho, sí, porque tenemos que saber el estado serológico y hay que hacer el screening. Si somos reales mirando la normativa, hay que hacerlo. Porque además, no solo eso, sino que os decía, historia previa de la enfermedad, ¿sabemos realmente cuál es la que hemos pasado? ¿Estamos seguros? Entonces hay que hacer el screening, ¿vale? También que sepáis que la vacuna se usa como profilaxis por exposición y se tiene que usar en las primeras 72 horas de la exposición, ¿vale? La hepatitis, yo creo que esta es la más conocida por todos. Está compuesta por un antígeno de superficie de curado del virus obtenido a través de la tecnología de DNA recombinante. ¿A quién está indicado? Pues por supuesto a todo el personal sanitario, a trabajadores de laboratorios clínicos de investigación, trabajadores de instituciones cerradas, trabajadores de primer auxilio o que realicen los trabajos para la comunidad, socorristas, militares, policías, protección civil, etc. Trabajadores de limpieza, lavandería, recogida de residuos,
¿Por qué trabajadores de limpieza? Porque, por ejemplo, en el sector sanitario todavía no recogemos los residuos, no gestionamos los residuos, el personal sanitario como deberíamos de hacerlo, y al final nuestros compañeros de limpieza se limpian, ¿vale? Esto es una nota de atención para nosotros mismos, que sepamos que de nuestra actuación va a depender la seguridad de algunos compañeros. Trabajadores expuestos a sangre, pinchazos accidentales o otros fluidos combinantes, pues manicura, pedicura, acupuntura, piercing, tatuajes, etc. Contraindicaciones: reacción alérgica grave, la dosis previa de la vacuna y la presencia de una infección con fiebre elevada. ¿Qué pauta y qué guía de administración vamos a tener? Pues tenemos dos, dependiendo de si ha habido una exposición o no. Tenemos la pauta normal, que son 3 dosis, que se pone inicial, al mes y a los 6 meses, o la pauta rápida para viajeros post-exposición, que son 4 dosis, 0, 1, 2, y luego la cuarta a los 6 o a los 12 meses. Observaciones: los nacidos antes de 1996 hay que hacer un estudio los nacidos antes de 1996 hay que vacunarlo, porque a partir de 1996 la vacunación fue sistemática, ¿vale? Y se recomienda o se debe de hacer siempre un estudio de seroconversión por vacunar entre los 2-3 meses finalizada la vacunación de la hepatitis C. Recordaros contaros que las últimas recomendaciones del CDC e incluso las recomendaciones del CSIDA nos indican que en individuos que son respondedores, es decir, que desarrollan una inmunidad respondedora y tienen una inmunidad de 10.000 unidades de mililitros frente al antígeno de superficie, la memoria inmunológica parece inducir una rápida respuesta en los individuos expuestos. Es decir, si nosotros no hemos vacunado correctamente, somos respondedores, hemos tenido por encima de 10.000 unidades por mililitro de anticuerpos frente al antígeno de superficie, aunque pase el tiempo y nos baje por debajo de 10.000 unidades, no hay que volver a revacunar, ¿vale? La inmunidad a la infección no se pierde aunque los anticuerpos bajen o desaparezcan, no hay que volver a revacunar, dada la persistencia de la memoria inmunológica. Esta memoria inmunológica reside en la memoria de los linfocitos B, que son sensibilizados a través de una exposición inicial por el antígeno. Quimioprofilaxis por exposición frente a la hepatitis B. 2 minutos. Bueno, recordaros, pues dependiendo de que la fuente sea de alto riesgo o no, pues vamos a tener una recomendación. Esto lo podéis encontrar en la página de GESIRA, que os dice la quimioprofilaxis exacta. Si no, lo vamos a terminar. La hepatitis A está compuesta por virus entero inactivado. Indicaciones en personal de laboratorio, instituciones cerradas, personal de limpieza, manipulación de alimentos no por proteger solo al trabajador, sino al personal que le suministra el alimento, profesionales sanitarios que atienden a pacientes con hepatitis A. Contraindicaciones: fiebre elevada o alergia y hipersensibilidad a la componente de la vacuna o la vacuna, y se pone con 2 dosis, una inicial y la siguiente a los 6 y a los 12 meses, y intramuscular. Observaciones: no hace falta hacer el cribado prevacunal en nacidos posteriores al 66 porque se considera que todos lo han pasado. Se puede utilizar combinada con la hepatitis A y la hepatitis B, y se ponen 3 dosis, 0, 1 siempre. La varicela es un virus atenuado, es una vacuna atenuada, indicación a todo el personal sanitario susceptible, docentes susceptibles y trabajadores en edad fértil o no embarazadas, por supuesto. Contraindicado alérgicos, como veis ahí, anemia, trabajadores embarazados en periodo de lactancia, trabajadores con tuberculosis activa no tratada y enfermedad febril aguda y grave. La pauta son 2 dosis, inicial y al mes, y es subcutánea. Observaciones: que está contraindicada en embarazadas y inmunodeprimidos. Y si una mujer se la pone la vacuna, hasta que no pasan los 3 meses posterior a la vacuna, no se puede quedar embarazada. Hay que recomendárselo y recordárselo. Igual que con la triple hídrica. La rabia no se da mucho, pero una vacuna inactivada, por supuesto todos imaginamos cuál es la indicación: personal de laboratorio, zonas endémicas, personas que pueden ser mordidas por murciélagos y personales zoológicos, guardas forestales y cazadores. Contraindicado al alérgico a la neumicina, a la movilización y anafilaxia a la proteína del huevo. Durante los 28 días posteriores a la vacunación no se puede poner la rabia a las personas que se hayan vacunado con vacuna de virus vivo 28 días antes, ¿vale? Pauta y administración: 3 dosis. Fijaros que aquí los subrayos son 0, 7 y 21 días, no son meses, ¿vale? Intramuscular. Y recuerdo cada 6 meses si riesgo continuado de exposición y previa determinación de anticuerpos. Infección meningocócica, vacuna bivalente, como veis ahí, indicaciones a todo el personal sanitario susceptible de viajar a zonas endémicas, personal de laboratorio en donde el meningococo esté en condiciones que puedan generar aerosoles, personal sanitario con riesgo de enfermedad invasora, está contraindicada con las indicaciones generales de vacuna inactivada. Pauta de administración: 1 dosis, y se valora la revacunación cada 3 o 5 años y se pone subcutánea o intramuscular. La tuberculosis está en desuso
porque está indicada en trabajadores con mantú negativo que trabajan en áreas de elevada prevalencia de tuberculosis multiresistente y sin posibilidad de aplicar medidas de aislamiento adecuado, que hoy en día eso es prácticamente imposible. Contraindicación, está contraindicada, por supuesto, a ser vivo en la embarazada inmunodeprimido y se pone una dosis intradérmica. Contraindicaciones de la embarazada, como todos sabéis, todos los microorganismos vivos en los que nos tenemos que quedar. No se puede poner ninguna vacuna con microorganismos vivos a la embarazada y la demás se va a evaluar en función del riesgo. La vacuna, como os comentaba, de viaje internacional, las tengo aquí, pero la podéis visitar en la página. Esta la vamos a pasar porque ya me han dado un toque de atención. Y que sepáis que existen futuras vacunas, como las que veis ahí, citomegalovirus, paludismo, HIV, virus respiratorio sincitial y infectantes, de las cuales reseñaron que en el 2012 se lanzarán los resultados de la investigación en torno a la vacuna del HIV, que todos esperamos. Y sin nada, recordaros, según un texto que tiene colgado en su página la Asociación Española de Pediatría, la salud no consiste solo en sentirse bien, sino también en saber que nos sentiremos bien mañana. Muchas gracias.